Bienvenido al curso de Periodismo Tecnológico. Me encanta que estés por aquí. Esta es nuestra primera clase donde vamos a hablar de qué se trata este curso y las cosas maravillosas que estaremos explorando juntos. Hello World, es posible que hayas llegado aquí por curiosidad, bien sea porque te gusta el tema de contar historias o porque te gusta la tecnología. Es posible que quieras contar las mejores historias sobre periodismo tecnológico y aquí vas a encontrar las herramientas para hacerlo. Pero también es posible que hayas llegado a esta sesión específicamente buscando especializarte. Y es que el área de periodismo tecnológico cada vez tiene mayor auge en el mundo profesional. También hay muchísimas oportunidades, bien sea para viajar o bien sea para conocer de primera mano los últimos avances e innovaciones del mundo de tecnología. Y por supuesto, si estás aquí, apuesto que tú, como yo, eres un amante del futuro y estás pensando en si en realidad el día de mañana vamos a estar viajando en carros que se conducen solos. ¿Será posible el tema de la telemedicina? Si tienes estas preguntas y de pronto muchísimas más, has llegado al lugar indicado. Te cuento un poquito más de mí. Yo soy Linda Patiño, periodista de tecnología, vivo en Colombia y soy autora del libro ¿Qué diablos hacen los influencers? En los últimos años de mi carrera me he dedicado al tema del periodismo tecnológico desde un enfoque de derechos humanos, derechos digitales, cultura, empoderamiento femenino y juventudes. Entre todo ese espectro, con todos mis trabajos he tenido la oportunidad de viajar muchísimo y también de recibir algunos reconocimientos. En 2017 fui premiada como 25 Under 25 de la Internet Society como una de las mejores mujeres de menos de 25 años en el mundo que trabajan usando Internet para el bien. Y también este año 2020 Naciones Unidas hizo un reconocimiento y me nominó a los premios de la Cumbre de la Sociedad de la Información en la categoría de Ética en la Sociedad de la Información. Te puedo contar que soy una persona muy optimista, apasionada por mi trabajo y sobre todo alguien que ha aprendido muchísimo sobre este segmento. He tenido la oportunidad de viajar, de conocer y por ejemplo de estar en Facebook y también en distintas sedes de Google en el mundo. ¿Qué entendemos como periodismo tecnológico? El periodismo tecnológico, podríamos decir, es una actividad informativa que trata sobre los hechos, las situaciones, los personajes y las situaciones que se enfrentan en el mundo de la tecnología y las comunidades relacionadas a ellas. Algo que es importante es que si bien la ciencia ficción ha sido inspiración para el mundo de la tecnología y muchas cosas que salieron primero en un libro terminaron siendo parte de nuestra realidad, el periodismo, por supuesto, no es ficción. Estamos ante una labor que tiene unos valores conjuntos y que comparte cosas como el rigor, la pasión por la verdad y la pasión por contar historias y compartirlas ante la comunidad. Algo que es importante decir es que la comunicación es un universo muy grande y dentro de ese universo donde están las conversaciones familiares, tal vez las novelas, tal vez los libros, existe ese periodismo. Y para identificar ese periodismo estamos hablando de un proceso de comunicación donde la verificación es un proceso sistemático. No se trata solamente de descubrir los hechos, sino también la verdad alrededor de esos hechos. ¿Qué vamos a ver un poco en este curso? Resulta que el periodismo tecnológico es un área muy nueva y sobre todo un área todavía un poco difusa. Hay fronteras. Hablamos de periodismo de tecnología o de economía cuando los dos hablan de magnates, millonarios, empresas, movimientos, compra y venta. Difícil, ¿verdad? Pero también hay otra frontera, el mundo del entretenimiento. ¿Hablamos de tecnología o de estilo de vida cuando hablamos de bienes de consumo masivo, tendencias, distintas novedades, nuevas formas de hacer las cosas? Por supuesto, ciencia y tecnología también tienen una importante frontera entre sí. Hablamos de innovaciones, patentes, inventos. Hablamos de gadgets, hablamos de redes sociales.
hablamos de un montón de cosas. Y por supuesto, como no pretendo abordarlo todo en esta primera clase, quiero dejarte un pequeño video de Nicholas Thompson, el editor en jefe de la revista Wired, que estoy segura que te va a gustar muchísimo porque habla sobre el futuro de ser humano en una sociedad llena de tecnología. Ha llegado el momento en que quiero que me cuentes para ti qué es periodismo tecnológico y qué esperas de él. Nos vemos en una próxima clase. ¿Qué tipo de oportunidades tiene el periodismo para las personas que tal vez no habían decidido estudiar esto como un pregrado? ¿Por qué este es un momento ideal para empezar a explorar el periodismo tecnológico como una fuente para tu propio perfil laboral? Déjame compartirte esta imagen. Aquí tenemos dos criterios de búsquedas, por ejemplo, en periodismo y en tecnología. Y como te puedes dar cuenta, el volumen de búsquedas frente a tecnología es mucho mayor. Pero también te tengo la noticia de que este interés hacia la fuente tecnológica no es exclusivo de un solo país. De hecho, en nuestra región, en Latinoamérica, tenemos distintos casos en distintos países de interés, por ejemplo, por criterios de búsqueda como tecnologías de la información y las comunicaciones, alias TIC, o también por las famosas aplicaciones. Quiero darte a entender que el periodismo tecnológico es una gran oportunidad. En este momento es una fuente en expansión, con muchísimas ventanas para que tú te puedas formar laboralmente. Esa fuente en expansión que cada vez cobra más relevancia en distintos países, además se transforma en un interés multicultural, no solamente en Colombia, en Perú, en Chile, en Latinoamérica, en Estados Unidos, sino también en Europa, en África y en Asia, pues cada vez las personas tienen mayores necesidades de información tecnológica y de encontrar gente que le dé sentido a esa información, la analice y genere conocimiento. Por supuesto, sobra decir que es una fuente maravillosa para acceder a las novedades. Como te contaba en la clase anterior, estábamos ante una fuente que nos permite vivir cosas de primera mano, cosas que de otra manera habrían tardado años en llegar a nuestros mercados locales. Es una fuente además con una evolución continua. Lo que hace unos 10 años era la fuente de tecnología tiene muy poco que ver con lo que hoy en día estamos cubriendo como periodistas tecnológicos. Es una fuente muy interesante, sobre todo porque es un universo que nos permite aprender constantemente. Tenemos acceso a personas, a contenidos, a creadores que están haciendo cosas que de repente pueden cambiar el planeta en cualquier momento. Una cosa que tienes que considerar para la oportunidad de ser periodista tecnológico en este momento es que el perfil laboral es realmente muy escaso. En este momento no hay suficientes periodistas de tecnología por allá afuera en el mundo para darle sentido a tanta información que se está generando alrededor de esta temática. Y por supuesto, si no hay casi personas que se dediquen a esto, eso redunda en que tu perfil laboral va a ser mucho más atractivo. La gran pregunta que debes hacerte en este momento es, ¿estás listo para el cambio? El filósofo Yuval Noah Harari, un filósofo reconocido precisamente por sus libros alrededor de historia y tecnología, tiene una frase muy interesante. La humanidad no está viviendo solamente una crisis tecnológica, sino una crisis filosófica. Aunque para algunos tecnología pueda vincularse solamente ante aparatos nuevos y un par de lanzamientos, lo que es real es que cada vez necesitamos periodistas y personas que se pongan a pensar en cómo la relación de la tecnología afecta al ser humano y cambia la forma de nuestra sociedad. Y te voy a hablar de algunos hitos y cambios que son muy importantes para entender un poco esto. En la pantalla estás viendo dos imágenes. Estás viendo al señor Gutenberg con su imprenta y al otro lado estás viendo a los famosos monjes amanuenses. ¿Por qué tiene que ver esto? Básicamente en el siglo XV, cuando Gutenberg inventó la imprenta, los monjes amanuenses rogaban al cielo que algo destruyera ese andar tecnológico que los iba a destruir. Al final, una revolución de la información, porque por primera vez en la historia,
Las personas podían enviar un escrito o realizar un escrito, encargar un escrito a personas que fueran distintas a este tipo de monjes. Todo un acceso increíble, ¿verdad? Otro hito importante en los cambios sin retornos fue el Titanic. Y no vamos a hablar de si Jack cabía o no cabía en la tabla. Básicamente quiero decirte que el famoso buque fue muy importante en la revolución tecnológica de las comunicaciones porque por primera vez nos permitió entender que cuando hay una saturación de ondas en el mismo canal, no hay forma de entender un mensaje. ¿Eso en chino qué significa? Básicamente que como todas las personas estaban emitiendo señales de auxilio al mismo tiempo en el mismo canal, fue imposible escuchar la señal de auxilio e identificar de dónde provenía. Esto fue muy importante porque fue precursor de todo el sistema de organización de frecuencias de ondas electromagnéticas. Otro hito importante que debes tener en cuenta es el tema de la imagen y la televisión. Por primera vez en la historia, las personas tenían la posibilidad de ver cosas que estaban pasando aún sin estar en esos lugares. Tal vez recuerdes la anécdota de las personas que salieron corriendo de la primera función de cine de la historia porque creyeron que las iba a atropellar un tren, cuando en realidad era una grabación de un tren partiendo de la estación. Algo que quiero decirte y puede que te estés preguntando es ¿qué tiene que ver Napoleón con todo esto? Y es que en la izquierda estás viendo una imagen de un héroe en un caballo, un gran conquistador. Imagen que muy difícilmente podría haber mantenido Napoleón de haber existido la televisión en esos tiempos con su 1,68 m de altura. En definitiva, y como ya puedes sospechar, hay factores que han alterado la comunicación y a medida que ha avanzado la tecnología que nos permite a nosotros comunicarnos, hay revoluciones en cómo lo hacemos y quiénes nos escuchan. Hay tres factores para mí que han cambiado la mensajería, la discografía, la educación, el comercio electrónico y los mismos medios de comunicación en los últimos años. Estos tres factores son la posibilidad de producir algo de manera masiva, la posibilidad de reducir el tiempo de producción para que sea cada vez más inmediato y, por supuesto, la globalización, como un efecto que deja que un mensaje que antes era una cuestión local, pequeña y de una pequeña comunidad tenga alcance virtualmente a todo el mundo. Así que, como diría Mafalda, cuidadito, cuidadito con el miedo al cambio. Si no cambiamos nosotros, el mundo seguirá cambiando y nos vamos a quedar un poco atrás. Antes de que terminemos, quiero recordar una cosa y es, la comunicación finalmente es un derecho fundamental. Y así como lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos tenemos la libertad de comunicarnos, informarnos, armar una opinión, incluso si eso significa crear un propio medio de comunicación. En ese sentido, como por temas de derechos humanos, la libertad de expresión es un derecho de todas las personas, es la explicación de por qué el periodismo no tiene, como sí lo tienen otras carreras, una tarjeta profesional. Es decir, a diferencia de abogados, arquitectos o ingenieros que tienen un colegio legal que identifica si alguien se porta mal y lo expulsa y le revocan esa tarjeta, al final de cuentas el periodismo es un oficio que cualquier persona virtualmente podría ejecutar. Un momento. ¿Eso quiere decir que cualquiera podría hacerlo? Sí, en realidad sí. Cualquier persona tiene el derecho a generar contenido, información y generar su propio medio de comunicación. Pero cuidado, poder hacerlo no es una garantía de que todo el mundo lo esté haciendo bien. Así que está muy bien lo que estamos haciendo aquí porque vas a descubrir las mejores técnicas y los mejores consejos para triunfar en el mundo del periodismo tecnológico. Por supuesto, tengo que decirte que la libertad de expresión, como es un derecho humano que habilita otros derechos importantes, tiene una protección bastante especial. No obstante, en distintos países de nuestra región han habido intentos por profesionalizar el periodismo.
Desde cualquier momento que se mire, estas iniciativas han buscado que de alguna manera se regule quiénes pueden o no comunicar de forma masiva. Y a pesar de que todas las iniciativas de las que tenemos así como mapeadas han sido desistidas, existen algunas leyes, por ejemplo, en el caso de Ecuador en el 2007, que lograron establecer organismos que regulan la comunicación. De hecho, esa ley se conoció internacionalmente como la Ley Mordaza. Por supuesto, no solamente se trata de si es o no un oficio con tarjeta. También hay gremios y asociaciones privadas que se unen precisamente para darle ayuda a los periodistas y velar por nuestros intereses como un colectivo. Es importante que lo sepas, que aunque existan, no son obligatorias, y además de que no son obligatorias, son una forma de aliarte a tu comunidad, y muchas de ellas tienen un costo por la avalada de tu perfil como profesional. Ha llegado el momento entonces de que me dejes aquí en los comentarios de esta clase, para ti, ¿quiénes crees que pueden hacer el periodismo tecnológico? ¿Y por qué crees que no existe una tarjeta profesional o no se le considera como una profesión? ¿Estás de acuerdo con ello? Nos vemos en la próxima clase. Vamos a hablar en esta clase sobre algunos principios básicos del periodismo para que cada vez construyas historias que luzcan más profesionales. Y es que si bien cualquiera podría comunicarse, la idea es que lo hagas de la mejor forma posible, ¿cierto? Algo que es importante es que estos principios del periodismo son valores que vienen desde distintos momentos y que han acompañado a la labor y que la hacen diferente de cualquier tipo de comunicación ocasional. Lo que debes saber es que más que la tecnología o las técnicas que utilizamos a la hora de hacer periodismo, lo que define este oficio es en realidad su misión, su rol en la sociedad, que es informar a la ciudadanía. Pero además hay dos autores que tienen una teoría que a mí personalmente me encanta, y es Bill Kovach y Tom Rosenstiel, quienes dicen que el valor principal del periodismo es el empoderamiento informativo. ¿Eso qué significa? Es un concepto que dice que no es solamente informar a la ciudadanía, sino que la ciudadanía, al entender la información, al tener distintas fuentes de información, poder comparar, va a tener la posibilidad de tomar decisiones informadas. Esto lo que significa es que esas decisiones que son claves para una sociedad están atadas a cuál es el tipo de información a la que tiene acceso la ciudadanía. Así como lo vemos, el periodismo es fundamental para la democracia en las sociedades. Tengo algunos principios de periodismo que quiero compartir contigo, aunque no me voy a demorar mucho en ellos. Son 10 y se resumen en algunas cosas que podemos identificar, como por ejemplo la pasión por encontrar información que sea verídica, por tener una integridad social, una responsabilidad con los otros, por tener integridad dentro de la labor, por tener una realidad objetiva y por tratar de poner distintos panoramas para hablar sobre un hecho. También estamos hablando del respeto a la vida humana, de la dignidad, ¿cierto? Estamos hablando sobre todo de consagrarnos hacia ese servicio público que estamos brindando, porque de alguna manera, si somos un pilar de la democracia, nos debemos a esas audiencias y a esos ciudadanos que nos van a escuchar. En ese sentido, el interés público debería ser uno de nuestros nortes. Debemos de respetar la diversidad de las culturas. Y otros dos principios que son importantes es que el periodismo tradicionalmente debería abogar por la eliminación de la guerra, del hambre, de la pobreza, de esos grandes problemas que tiene la humanidad, y también por instaurar o promover un nuevo modelo de comunicación y de acceso a la información. Así como hablábamos de los amanuenses del siglo XV con Gutenberg, nosotros tenemos el rol de seguir apoyando la transformación para que cada vez más personas tengan acceso a las herramientas y tomen decisiones de manera informada. La pregunta que te puedes estar haciendo en este momento es, ¿todos esos principios aplican en la era digital? Yo creo que la necesidad informativa y nuestro rol como empoderadores informativos todavía está muy vigente, especialmente porque han cambiado los canales, pero al final las personas siguen necesitando de quien dé sentido a tanta información que está por allí.
Algo que es importante es que no podemos desconocer los cambios que también han sufrido las audiencias. Antes hablábamos de un mundo dominado con unos medios determinados y con unas formas de consumo determinadas. Pero ahora, donde cualquier teléfono se convierte en una herramienta para reportar en tiempo real lo que está pasando, estamos viendo que las audiencias pasaron a ser prosumidores. Los prosumers, que es un término bastante utilizado en la comunicación digital, hablan de estas personas que por un lado son consumers, consumidores, y producers, productores. Y esa fusión hace que consuman y produzcan información al mismo tiempo. Y en una era donde cualquiera al alcance de un teléfono podría generar información, nosotros tenemos el reto de entender esas dinámicas desde la consideración del contenido, la publicación y la difusión del mismo. Pero entonces, si cualquiera puede hacerlo virtualmente porque es un derecho humano, si además hay los medios para hacerlo de cualquier forma porque ya los hay, ¿qué diferencia al periodista de cualquier persona con un teléfono en la mano? Hay algunos consejos que tengo para ti hoy que seguramente van a ser muy útiles para ti a la hora de escribir muy buenas historias de periodismo tecnológico. Esta imagen te puede ser bastante familiar. ¿Es un 6 o es un 9? Hay un ejemplo en las facultades de periodismo que se utiliza. Si una fuente dice está lloviendo y otra dice no está lloviendo, ¿qué debería hacer el periodista? Algunas personas dicen abrir la ventana y ver si está lloviendo. Sin embargo, yo personalmente me alejo un poco de esa perspectiva porque creo que no basta con mirar si está lloviendo en tu esquina. Por ejemplo, particularmente nosotros acá en Bogotá, la ciudad donde yo vivo, tenemos un cielo roto y es básicamente que puede estar lloviendo aquí en mi casa en este momento y en 2 cuadras puede estar perfectamente un día soleado y muy bonito. ¿Eso qué significa? Que si volvemos a pensar en la imagen del 6 y del 9, la mejor forma de resolver la controversia probablemente sería preguntarnos, ok, ¿quién pintó ese número allí? ¿Y qué intención tenía? ¿Será posible que la persona lo pintara desde la perspectiva del 6? ¿Será posible que lo pintara desde la perspectiva del 9? O tal vez la persona tenía ya en su mente la perspectiva de ambas cosas. Eso es súper importante, porque como periodistas debemos saber que hay una intención y una interpretación de casi todos los hechos. Entre estas cápsulas de periodismo y consejos que te puedo dar es que tengas en mente si tu noticia o tu contenido pone en vulnerabilidad a alguna persona. En ese sentido, aboga por el respeto a las entidades, a las fuentes, a las audiencias, sobre todo entendiendo que no buscamos engañar a las audiencias, buscamos empoderarlas y ayudarles a tomar decisiones. Hay que ser fiel a esa promesa del empoderamiento informativo. Necesitamos periodistas íntegros que entiendan que si hay unos intereses y una forma particular de presentar la información, tenemos que identificar cuáles son nuestros propios sesgos, cuáles son los sesgos de las fuentes y también identificar si al omitir o agregar algo estamos de alguna manera desvirtuando a la verdad. Una cápsula súper importante es el tema de tener muy en claro cuál es la responsabilidad de nuestras palabras. Este ejemplo, que te lo voy a dejar dentro de la sección de recursos para que lo explores más a fondo, habla de un documental sobre la dark web, esa web muy profunda que tiene cosas bastante aterradoras y que digamos que hace parte de un ciberespacio más allá de la internet que conocemos. A la hora de investigar este fenómeno, la periodista que hizo este documental se enfrentó con un gran reto y es, en toda su reportería se enteró de muchísimas realidades que pasan en la dark web, pero le daba miedo que la publicación terminara generando de alguna manera un incentivo hacia las personas a meterse en la dark web e incluso a tratar algunas de esas prácticas tan horribles por su propia cuenta. En ese sentido, a pesar de que ella tenía mucho material informativo, ella prefirió bajar el tono un poco de la comunicación sin ser tan descriptiva y sin ser tan gráfica para evitar despertar el morbo de estas personas y siempre poniendo cuáles eran los riesgos de incurrir en una práctica como navegar en la dark web. Hay algunos errores frecuentes que vemos en el periodismo digital hoy en día y que sería muy obtuso negarlos.
Muchas veces se falta la veracidad, muchas veces se falta la objetividad, muchas veces hay falta de rigor y falta de CMI, una palabra que voy a repetir bastante, contexto mínimo indispensable. Y estas faltas a la verdad son bastante usuales en personas que han tenido una formación muy pobre alrededor del periodismo. Pero no obstante, quiero hacer la aclaración de que también un ambiente laboral tóxico y el afán que hoy en día viven los periodistas digitales ha logrado que esto impregne a muchísimos medios de comunicación respetados. Hay una reflexión de Josep Maria Casasus que me parece muy valiosa, y es que en tiempos de la era digital, la única razón de ser del periodismo es esa ética solidaria que puede orientar nuestra comunicación y que de alguna manera nos compromete con obtener una descripción lo más fiel posible a la verdad. Quiero dejarte 3 ejemplos de titulares en los que he detectado algún tipo de error de los que vimos en esta clase. Quiero que analices específicamente si los encuentras y sobre todo quiero que me cuentes también por qué crees que pasan estos problemas en los medios de comunicación y por qué se van esos errores. Estoy atenta a leerte para que compartas en los comentarios de la clase. El oficio del periodismo tecnológico tras el nuevo periodismo. Este es un tema muy apasionante. Quiero arrancar, antes que todo, hablando de la objetividad. Este ha sido un valor que tradicionalmente se ha ligado al buen periodismo. La objetividad, según la RAE, aquí como tú mismo puedes ver, habla de algo que está desinteresado, desapasionado, que existe fuera del sujeto que lo conoce, o por ejemplo que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir. Es una forma muy técnica de hablar de la objetividad. Sin embargo, cuando hablamos de la objetividad periodística, es el ánimo de evitar que tal vez nuestras opiniones, sesgos, pasiones, gustos interfieran con el tipo de noticia que estamos nosotros cubriendo. Se supone que asume una postura neutral alrededor de los hechos y que identifica una especie de equilibrio en los valores, en el tipo de hechos cubiertos y en las fuentes que tienen voz dentro de nuestros reportajes. Debes saber que la objetividad periodística, si bien ha estado ligada a ese gran objetivo en la manera tradicional, también ha sido criticada frecuentemente y de hecho hay muchos debates alrededor de si existe realmente la objetividad en el periodismo. Me encanta esta cita del American Press Institute que dice: el método es objetivo, el periodista no. Y lo que quieren decir un poco es, podemos trabajar de una forma en la que los hechos sean interpretados de manera objetiva, en la que recolectemos la información, en manera de que todo el proceso salga bien. Sin embargo, al final, el periodista es un sujeto. Como solían a decirme a mí en clase, el día en que sea un objeto, seré objetivo. ¿Qué es el nuevo periodismo? Estamos hablando de un concepto que posiblemente has escuchado por los laditos. El nuevo periodismo como una corriente intelectual fue un momento muy importante en la historia del periodismo para acabar un poquito con esa idea de la subjetividad mala y empezar a identificar de una manera más concreta cómo esa objetividad tradicional podía ser reemplazada con otros nuevos valores. En los años 60 teníamos una generación de pioneros en el periodismo dispuestos a contar historias de una manera distinta. En este sentido, personas como Truman Capote, con su gran y popular y reconocidísima novela A Sangre Fría, o Tom Wolfe u otros, empezaron a contar historias teniendo en cuenta que tal vez la humanidad del periodista y la perspectiva de quien escribía, correctamente presentada, podía agregar valor a las historias y podía conectar mejor con las audiencias. Esto es muy importante porque a la hora de construir historias de periodismo tecnológico que enganchen, estamos siendo herederos de una cultura completamente distinta frente a ese periodismo tradicional que decía que no podíamos entrometernos con los hechos.
El nuevo periodismo tecnológico afecta de manera muy importante la manera en la que nos acercamos nosotros a las historias. Mientras que otras fuentes más tradicionales llevan años y cientos de años de tradición, el periodismo de tecnología es en medio de todo un poco joven. Estamos hablando de aproximadamente unos 40 años y precisamente en un contexto de Guerra Fría, en un contexto de nuevo periodismo, en un contexto de tensiones comerciales que vivía el mundo cuando se estaba hablando recientemente de estos temas, es que la fuente de tecnología nació muy ligada al hardware y a los implementos, a la guerra computacional, al tipo de cosas, a la carrera especial, y esto tú lo debes tener muy en cuenta. Sin embargo, con el pasar de los años y con la sofisticación de los sistemas, hemos pasado a ser una genuina sociedad de la información. Y en esa sociedad de la información que desde 2004 está regulada o está observada por Naciones Unidas, tenemos unas tensiones y unos usos digitales que cada vez más piden que los periodistas de tecnología se aparten del mundo del hardware para empezar a ver cosas desde el software, desde la cultura, desde los hábitos, la educación y muchas otras cosas más. No obstante, existen algunos mitos y verdades alrededor de qué es lo que hacemos nosotros los periodistas tecnológicos. Y debo decirte que traigo una selección de mitos y verdades recientemente hechas de comentarios que he escuchado a lo largo de mi carrera en este segmento. Debo decirte también que algunos de estos comentarios tienen su origen en un poquito de envidia, porque algunas fuentes periodísticas no tienen la opción de salir tanto de sus escritorios o de conocer cosas nuevas todo el tiempo. Pero no te preocupes, aquí estamos para hablar un poquito más de qué es exactamente lo que hacemos. Uno de los mitos más, digamos, representativos es la idea de que tenemos que tener dos carreras. Debemos ser casi que ingenieros y periodistas a la vez. Y por supuesto, es falso. Sin embargo, debo decirte que algo que sí es importante es que el periodismo tecnológico exige un mayor nivel de formación constante. Otro mito bastante frecuente es que solamente hablamos de aparatos. Y como ya te acabé de decir, pues eso no es del todo cierto. A medida que se va sofisticando el uso en el que nosotros estamos diariamente con tecnología en nuestras rutinas y en distintas áreas, hay mayores intereses porque los periodistas tecnológicos hablen de otras realidades. Lo mismo para cuando se dice que no hablamos de ciencias humanas o de arte. Cada vez hay más artistas utilizando tecnología. Podemos ver conciertos en vivo, podemos hablar de obras de arte que han sido hechas por parte de máquinas o incluso podemos estar hablando de cuadros en realidad virtual. Otro mito bastante frecuente es que solo somos comerciales y vendemos cosas. Este proviene la mayoría de las veces de comentarios de fuentes periodísticas que utilizan otros insumos informativos. La realidad es que el periodismo tecnológico sí tiene que ver con marcas, pero lo que no es cierto es que estemos vendiendo marcas todo el tiempo. Muchas veces hacemos análisis críticos o tenemos que analizar distintas marcas para entender cómo se está moviendo una tendencia, un negocio, un segmento o la actualización de cierta tecnología. A pesar de que para algunos sea algo muy comercial, siempre tenemos que tener en nuestra mente el tema del rigor periodístico, la veracidad y sobre todo el tema del interés de la audiencia. ¿Cierto? Viajar por placer, ese es otro mito que siempre nos dicen, y es que como tenemos que conocer tantas cosas en distintas partes, es usual que nos desplacemos de manera bastante concurrida. Y a pesar de que en medio de la pandemia este tipo de prácticas cesó un poco, lo que sí es cierto es que tenemos un privilegio y un privilegio de vivir las cosas de primera mano. Ante esto lo único que podemos decir es, si vamos a viajar hasta allá, tenemos que contar las mejores historias, las que no se cuentan en un comunicado de prensa. Y hay otro mito alrededor de que siempre confundimos con palabras distintas o de pronto un poco complicadas. En este apartado, más adelante vamos a hablar de algunos errores o de cómo prevenir también que pasen este tipo de cosas. Sin embargo, hay que decir que precisamente como estamos en una formación constante, los periodistas tecnológicos solemos apropiarnos de algunos términos que por primera vez escuchan algunas personas en su vida.
Esta imagen, que es bastante dolorosa, puede resultarte conocida. El teléfono que se dañó. Y en ese sentido quiero decirte que muchas veces, y no sé cuántas, me han pedido que arregle teléfonos. Y no, no todos los periodistas de tecnología estamos para arreglar un teléfono. Otro mito que es bastante importante es el tema de cómo te llegan tantos regalos y cómo te llegan tantos teléfonos, ¿por qué no me regalas uno? Ante esto debo decirte que en realidad muchos periodistas tecnológicos compran los dispositivos que van a utilizar para poder hacer las pruebas. Y en otros casos, muchos fabricantes prestan los dispositivos para hacer las pruebas. Pero eso no significa que andemos con 20 celulares como para regalarlos a todo el mundo. Entre estos mitos vamos a encontrar unas posturas de pronto un poquito cada vez más radicales. Algunos nos llaman tecnócratas, como si quisiéramos solucionar todos los problemas del mundo con tecnología. Y sabemos que necesitamos una mentalidad transversal, global, de entender los problemas, y sí, algunos tendrán solución con tecnología, pero sabemos que la tecnología sola no lo puede todo. Y por último, otro mito que de pronto vas a escuchar es que somos parte de una conspiración mundial que quiere insertar chips en los cerebros de las personas. En este caso, voy a dejar que respondas tú solo. Como sé que debes estar muy emocionado y ansioso por ver estas historias de nuevo periodismo también en la tecnología, te voy a dejar dos grandes reportajes que me encantan y que son un gran ejemplo de cómo la perspectiva del periodista es muy válida a la hora de contar historias. En este caso, te voy a compartir una crónica de Laura Good en la revista Wired sobre la youtuber Simone Gartz, quien es además una reconocidísima reina de los Cheery Robots. Y también voy a compartir contigo un reportaje del equipo de New York Times que habla sobre el mundo de los influenciadores y de los likes. En esta unidad hemos visto los principios del periodismo para hablar del periodismo tecnológico, hemos visto algunos errores frecuentes en la titulación por faltar a esos principios y hemos hablado también un poquito de esos mitos y verdades alrededor del oficio del periodismo tecnológico. Para cerrar este módulo, quiero invitarte a que me cuentes qué periodistas tecnológicos conoces. Y si sientes que no conoces a ninguno, que me cuentes en estos comentarios de la clase por qué crees que pasa eso. Nos vemos en el próximo módulo.